Shabbat Shalom, hermanos. Vamos a seguir con el estudio de la parashá. Hoy nos corresponde la parashá Tetzaveh, que significa mandarás, y está en Éxodo 27:20 al 30:10. Y también tiene la Haftará o el complemento de los profetas, que es Ezequiel 43 del 10 al 27. Vamos a iniciar leyendo una parte de esa Haftará de Ezequiel 43:27, porque aquí se encuentra el asunto principal del por qué Dios mandó a hacer tabernáculo, templo, sacerdocio, sacrificios y todos estos implementos que vamos a revisar hoy, ¿verdad? Entonces, Ezequiel 43:27 nos dice: y acabados estos días, del octavo día en adelante, los sacerdotes sacrificarán sobre el altar vuestros holocaustos, vuestras ofrendas de paz. Y aquí está la clave: y me serán aceptos, dice Adonai el Señor. Entonces, el criterio, la voluntad de Dios, el propósito de Dios con todo lo que tiene que ver con el pacto. Y el pacto no es nada más ni nada menos que yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, una relación indisoluble, sabiendo que Dios es perfecto, es eterno, no peca, es santo, 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 y nosotros lo contrario, somos personas que pecamos, somos personas débiles, somos personas necesitadas de Dios. Entonces Dios dispuso de un mecanismo para restaurar esa comunión y permitir que tuviéramos ese vínculo que no se deshiciera, ¿verdad? Para ser aceptos al Señor. Esto es de lo que trata todo lo que vamos a leer ahora. Entonces, en esta parashá, ahora sí vayan a Éxodo 27, donde inicia. Éxodo 27:20. Dice así: y tú les hablarás o les mandarás, ahí es donde sale el nombre de la parashá en hebreo, Tetzaveh, diciendo: este será el aceite de la unción santa para mí por vuestras generaciones. Entonces Dios da un mandato a Moisés para que se lo comunique al pueblo, para enseñarle las disposiciones de la casa. Ese tema lo habíamos visto el año pasado, se llamaba las disposiciones o las leyes de la casa. ¿De cuál casa? La casa de Dios, la casa donde se iba a procurar la reunión, ¿verdad? Y entonces esto tenía ciertos artefactos, vamos a decirlo así, o utensilios que tenían una cierta reverencia a Dios y también revelaban características de Dios, ¿verdad? Entonces ahí estaba el aceite de la unción, dónde tenía que estar, cómo se tenía que usar y que tenía que ser de una manera específica, porque dice ahí, es el aceite de la unción santa para mí. O sea, es apartado para Dios conforme a las características que Él entregó. No es cualquier aceite, no es cualquier perfume, no es cualquier vestidura sacerdotal, ¿no? Pero es que yo le pongo una cosita aquí blanca porque el clerimán y no sé qué. Todo eso es invención de hombres. Aquí estamos estudiando lo que Dios diseñó, entregó y produjo con el fin de que le seamos aceptos. ¿Esto qué significa? Que no podemos ser aceptos a Dios bajo nuestras propias condiciones. Usted quiere ser acepto a Dios, tiene que seguir la palabra de Dios, no la palabra del hombre, ¿verdad? Que yo le puedo decir, pero lo que pasa es que para mí el amor es así como lo pensaban los griegos, es un sentimiento, ¿verdad? Pero la escritura, el pensamiento hebreo semítico, habla de que el amor es una acción, es una disposición que solamente se basa en la palabra de Dios. El mismo Mesías lo decía: si me aman, guarden mis mandamientos. Este es el amor.
No es que yo siento mariposas cuando pienso en Él. Eso es pasajero, eso es temporal, eso es sensorial. En cambio, los mandamientos de Dios son eternos, dice la Escritura, ¿verdad? Tu palabra es verdad. Y cuando se habla de verdad, están diciendo que es algo que tiene característica de Dios, porque Dios es la verdad misma manifestada. Entonces aquí el aceite tenía un propósito. Acuérdense que con él ungían a los sacerdotes, a los profetas, a los reyes. De hecho, el nombre de Mesías en hebreo es Mashiach, significa ungido, ¿verdad? Y esto era lo que Dios estaba enseñando, que el Espíritu de Dios se derramaba y te cubría para darte poderes especiales para que pudieras cumplir con tu tarea. Entonces, el rey era ungido por un profeta de parte de Dios. El profeta no actuaba conforme a su voluntad, sino que Dios le decía, así como le está diciendo a Moisés, tú ves y mándales al pueblo que hagan tal cosa. Entonces Moisés decía, oye palabra del Señor. Que el profeta también, Dios le decía, acuérdense cuando fueron a coger a David, ¿se acuerdan? Que fue donde el papá, y bueno, ¿cuáles son tus hijos? Y el papá en su pensar, bueno, tienen que ser los más grandes y los más fuertes. El que es un pastor es muy pequeñito, yo no creo que se lo quiera Dios. Él lo desecha, pero Dios dice, no, es que aquí falta uno, ¿dónde está David? No, pero es que ese es, tráigalo. Y a ese Dios mandó a ungir después, ¿se acuerdan? Samuel era rey en ese entonces y después David lo sucedió. Entonces el aceite de la unción se hacía para eso. Entonces los reyes eran ungidos con el propósito de representar a Dios como rey en Israel. Después los profetas eran ungidos también para su labor de entregar palabra de Dios al pueblo y orientarlo. El sacerdote, sumo sacerdote, era ungido con el propósito de representar al pueblo en esa reunión especial en la cual se iba a hacer la redención completa de todo el pueblo cada año, ¿verdad? Y también tenía otras labores específicas, tener que encender las lámparas de la menorá todos los días en el templo, etcétera. Todo eso se deslindaba ahí de los sacerdotes que estaban a disposición del sumo sacerdote. Pero entonces el Mesías, Hamashiach, era el ungido de todos los ungidos, con una labor que no podía hacer un ser humano, aunque tenía que ser un ser humano, ¿ya? Tenía que ser el ser humano perfecto, que nunca peque, que fuera bueno. Mejor dicho, la imposibilidad humana. Por eso era que él era el único que podía llenar ese rol. Pero ahí está el aceite de la unción y para qué se usaba, para que ustedes tengan una idea y todo lo que conlleva este servicio a Dios. Después, más adelante en el Éxodo 28, del 1 al 4, vayan buscándolo, se habla de las vestiduras del sumo sacerdote, del cual estábamos hablando ahorita. Vamos a leer Éxodo 28 del 1 al 4 y van a ver todas las partes que se nombran de la vestimenta especial de esta persona, que era un intermediario único, pero la diferencia era que era temporal. ¿Cuánto duraba el sumo sacerdote? Todo el tiempo que durara vivo. Después de que moría, le tenía que suceder un hijo, ¿verdad? Pero era temporal porque era mortal. Pero entonces dice Éxodo 28 del 1 al 4, harás llegar a ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. A Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, y harás vestiduras sagradas. Entonces, ojo, aquí hay un diseño que Dios va a decir y es diferente al que nos acostumbraron a nosotros culturalmente, ¿verdad? Usted ve un señor vestido de blanco o de rojo, tiene una cabeza así como de un dragón, como de un pescado, una cantidad de cosas. Eso no sale en la Biblia. Aquí dice, harás vestiduras sagradas, diferentes. Si usted revisa en la historia, esas vestimentas que estamos hablando salían en otras religiones. Y esta que estamos hablando solo sale aquí, porque es un diseño de Dios.
Dice, harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. O sea, que no solamente era el diseño, porque usted dirá, pero yo me copio del diseño, pero usted ha visto cuando usted compra cosas piratas, ya. Por muy imitación que sea, si se parecen, no le van a durar lo mismo, se le daña más rápido. Todo esto, aquí la clave está en que había personas que eran sabios de corazón, pero no en sí mismos ni por sí mismos, sino porque aquí dice a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. O sea que aún la sabiduría, la destreza que estas personas poseían era don de Dios. Dice después, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Entonces aquí hay una palabra importante que era la consagración. Cuando yo lo digo, seguramente están pensando en otra manera, pero aquí lo que significa consagrar es separar nuevamente, está relacionado con la santidad, y es tú vas a ser usado por Dios para esta tarea, ¿ya? Y como estás siendo llamado para esta labor, entonces tú te tienes que disponer y tú mismo tienes que actuar dentro de esa voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo se santifica uno? Porque no es ese famoso pensamiento de, lo que pasa es que santo es el que el Papa declara santo después de que se murió. Eso es lo que por cultura nos enseñan, ¿no? Que ha sido canonizado, beatificado, ha sido no sé qué por un ser humano. Pero la Biblia no lo dice así. La Biblia está hablando de personas vivas. En ese momento Aarón y sus hijos estaban vivos y ellos eran consagrados, separados para Dios por guardar la palabra y la instrucción de Dios que estamos leyendo. O sea, se tenían que poner esas vestiduras, tenían que entrar a servir de la manera que Dios decía y tenían que disponerse. O sea, en el Talmud y en el Midrash, imagínense para que tengan una idea, cuando el sumo sacerdote iba a entrar en el lugar santísimo, que solamente entraba una vez al año, dice la Biblia que esa persona, el sumo sacerdote de turno, todos los días y todas las noches, póngale usted un mes antes o semanas antes, le leían la Biblia para que ni siquiera tuviera un mal pensamiento en el momento de ofrecer esa sola función de entrar en el lugar santísimo, porque él no estaba entrando solamente por sí mismo, que la Biblia nos lo dice, ellos tenían que ofrecer sacrificios por sí mismos y por su familia, para limpiarse, para pedir perdón y para después sí servir para que a nombre de otros ellos hicieran la misma labor. Entonces ellos se disponían y se preparaban. Entonces la consagración es eso, es un esfuerzo por obedecer a Dios, actuar dentro de sus mandamientos para bien suyo y bien de los que lo rodean. Entonces seguimos en el verso 4, dice, las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Exacto. Sacerdotes habrá mucho, ¿no? Sacerdote tal, sacerdote. Pero los sacerdotes de Dios se reduce a lo que la Biblia diga. Y estamos hablando de templo cuando hoy día no hay templo. Y el que lo pudo permitir fue el que dispuso que no hubiese ahora mismo. Y vamos a continuar la lectura para ver por qué. Pero fue Dios. O sea, cuando él quitaba su protección, enseguida llegaban los enemigos y arrasaban con todo. Después Dios decía, listo, mi pueblo ya recibió su castigo, porque se portaron mal en esto y en lo otro, pero ya se pagó la deuda, ya se restituyó a la viuda y al pobre, ya cambiaron y se arrepintieron en el exilio. Voy a permitir que regresen a su tierra y voy a permitir que restauren el sacerdocio, que restauren el templo. Que acuérdense que cuando estaba el Mesías Yeshua, con Herodes estaban reconstruyendo el templo, ¿se acuerdan? Entonces,
Con todo y eso, los sacerdotes de Dios hoy en día existen, pero no son los mismos que ustedes y yo pensábamos antes. Son personas que están dispuestas para servir a Dios, para seguir su palabra y estar a disposición del Padre para reconciliar a las personas, que era lo mismo que decía la Escritura al principio. Para que la gente se acepte a Dios, usted tiene que predicar el Evangelio, mostrar nuestras falencias delante de Dios y que Él es quien nos puede completar, quien nos puede redimir, quien nos puede perdonar. Y después de que estemos completos, vamos a ser aceptos a Dios a través de un único sacrificio que está vigente al día de hoy, un único templo que existe al día de hoy y un único sumo sacerdote que está dispuesto y sirviendo a nosotros y que dice que no se ha sentado, o que en cierto modo acabó su sacrificio o su fase como sacrificio, pero sigue intercediendo por nosotros, dice la Escritura. Entonces vamos a ver más de eso ahorita más adelante. Sigamos con otro de los artefactos o de los utensilios que Dios dispone para el sumo sacerdote. Vamos a leer allí mismo en Éxodo 28:5 a recalcar esto. Dice: y tomarán el oro, el zafiro, el púrpura, el escarlata, el lino fino, y harán el efod de oro, de zafiro, de púrpura, de escarlata, de lino torcido. Ahí están 12 piedras que se ponían en el pectoral del sumo sacerdote. Y ayer era cuando yo les decía, el sumo sacerdote no solamente se representa a sí mismo y a su familia, sino que está representando a las 12 tribus de Israel. De la misma manera, el Mesías Yeshua, cuando Él está actuando como redentor de la humanidad, no se está representando a sí mismo, nos está representando a nosotros. Y eso es algo que tienen que tener en mente cuando entiendan la deidad del Mesías. Porque usted lo está viendo como humano, pero es un humano que no parece humano, ¿verdad? Por el solo hecho de que nunca peca. Y ese solo hecho era necesario para darnos redención, perdón y ser aceptos. Si Él fuera igual que nosotros en el sentido del pecado, no podría redimirnos a nosotros mismos. Porque la Escritura dice que nadie puede redimir a su hermano, porque es de tan alto precio su vida, la de una sola persona, que no se logrará jamás. Pero de este, ¿por qué sí? Porque el valor de la vida del Mesías es incalculable según las Escrituras. ¿Usted se acuerda que en Romanos se nos dice que el pecado entró por un solo hombre? ¿Cuántos hombres pecaron en el jardín del Edén? Adán. Bueno, pero ellos dos eran una sola carne, exacto. Bueno, Dios no lo considera así, porque, y lo dice ahí mismo en el verso. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, lo declara ahí mismo en Génesis. Entonces, en Adán todos pecaron, dice la Escritura. O sea, un solo pecado sirvió para pasarnos a nosotros esa infección. De la misma manera, pero del otro lado de la cerca, tenía que haber una sola persona cuya vida, cuyo valor, cuyo peso equiparara e incluso sobreabundara por encima de todo lo que se había generado por este primer hombre. O sea que ni siquiera se podía decir que era igual. O sea, estaba en iguales condiciones de no pecado, pero este pecó y este, en condición de no pecado, conjugó todas las santificaciones, conjugó todos los sacrificios, conjugó todo el arrepentimiento y cargó sobre sí mismo todo ese peso que un solo hombre generó en toda una humanidad que hoy día existe y que muchos han muerto. Y ese solo sacrificio dio para sobreabundar y aplacar todo ese pecado que se derramó desde allá, desde Génesis. Entonces todo eso está conjugado en todos los sacrificios que se exponen aquí, y por eso era que el sumo sacerdote, cuando entraba en el lugar santísimo, no lo hacía a título personal. Él iba a nombre de todos como un único intermediario. Y recuerden, en este caso temporal, porque era mortal.
era necesario un sumo sacerdote que no solamente nos comprendiera y que fuera igual, porque aquí vemos que Aarón nos entendía. Es más, él pecó, no hizo el becerro de oro. Pues, así sea que lo hiciera para ganar tiempo, para lo que ustedes quieran, participó. Y él sabía que era lo que es estar bajo presión, que era lo que es debilidad, que es lo que era pecado. Pero él era mortal y pecador. Entonces necesitábamos uno que nos comprendiera igual que Aarón, pero que no solamente se quedara allí, sino que fuera más allá, en que no cayera en tentación, que no cayera en pecado y que nos pudiera redimir. Porque si hubiese sido posible que Aarón nos redimiera, hasta ahí llegó el plan de redención y ya se arregló todo. Pero no se podía. Entonces esa era la significación de tener las 12 piedras delante de sí. Es más adelante sale también que en las hombreras tenía escritos también los nombres de los 12 hijos de Israel, 6 en un lado, 6 en el otro, cargando y levantando a todas las personas que estaban confinadas dentro del pueblo de Israel, que al final termina siendo como el libro de la vida. Entonces, vamos a ver también en el mismo Éxodo 28:17, búsquenlo. Dice, y lo llenarás de piedrerías en 4 hileras de piedra, una hilera de una piedra sárdica, un topacio, un carbunclo, la segunda hilera una esmeralda, un zafiro y un diamante, la tercera hilera un jacinto, un ágata y una amatista, la cuarta hilera un berilio, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Entonces aquí estaba entrando, era un hombre que representaba una corporación, una humanidad, y así tiene que entender al Mesías cuando esté pidiendo, Señor, o sea, yo no te pido por estas personas, sino para que ellos sepan que tú me enviaste. Él está orando como si usted pudiera redimir a su hermano y usted está pidiendo para que lo salven. Algo así, pero sabemos que el Mesías es Dios hecho hombre. Y entonces, como es Dios hecho hombre, usted no lo puede separar de esa manera de comportarse. Porque si el Mesías llega y se presenta como Dios aquí, él no tendría que ser dependiente a Dios, sino que él pudiera tomar todas sus decisiones. ¿Y eso qué significa? Que a él no le pasa nada, pero no hay un humano entonces que nos represente delante del Padre y que haga la voluntad de Dios para que nos garantice la redención. Ahora vamos a ver, regresemos a Éxodo 28, 40 al 43. Nuevamente dice, porque listo, él está recubriéndonos para pedir perdón a nombre de nosotros, pero una vez que ese perdón se ha dado, también nos hace partícipe de esa misma obra de redención hacia otros. Porque una instancia del Mesías es, te encuentras como pecador, se te predica la palabra de Dios, tú te arrepientes, y después, ¿qué pasa? No te vas a quedar ahí, sí, Dios me perdonó y ya. Lo que por gracia recibí, por gracia doy. Entonces ahí viene la faceta en la que te involucra ahora como sacerdote, como consiervo, como coayudante en el plan de salvación. Entonces Éxodo 28, 40 dice, para los hijos de Aarón harás túnicas y les harás ceñidores también y les harás tiaras para honra y hermosura. Entonces, los hijos del Mesías, siendo él el sumo sacerdote, nosotros también somos hijos de él y somos sacerdotes para Dios nuestro Padre, lo dice el apóstol Pedro. Entonces, ¿qué hacemos ahora nosotros como partícipes? Dice la Escritura que nosotros somos ahora del ministerio de la reconciliación. Y la reconciliación es hacer que las personas sean aceptas a Dios nuevamente. Porque nosotros estábamos reprobados ante Dios por medio de su palabra. Cuando leíamos nada más los 10 mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Yo tenía el muñeco tal, la fulanita no sé cuál, lo más burdo, listo. Pero hay otro que no, yo no era idólatra, gracias a Dios, chévere. Pero en tu corazón tienes ídolos, tienes otros dioses, tienes algo que es más importante que Dios. Eso también es igual de malo. Y así después no te harás imagen ni ninguna semejanza. Y continúa, ¿verdad? Entonces Dios nos hace partícipes de la obra de redención. Vamos a ver la consagración a los sacerdotes, cómo era antes y cómo esto nos muestra o nos arroja una luz de que también esto está pasando con nosotros. Éxodo 29 del 1 al 9. Avisen cuando lo tengan, ¿sí? Lo que ahí dice: esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes nuevamente. Toma un becerro de la vacada, 2 carneros sin defectos, panes sin levadura, tortas sin levadura amasadas con aceite, hojaldres sin levadura untadas con aceite. La harás de flor de harina de trigo y la pondrás en el canastillo, y en un canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, los lavarás con agua y tomarás las vestiduras. Todo lo que estamos leyendo ahí es sacrificio y ofrenda, vamos a decir los dos. Pero esto involucra sangre. No sé si se dan cuenta, cuando usted agarra un becerro, un carnero, un cordero y va a pedir perdón, acuérdese que uno imponía las manos sobre el animal, confesaba el pecado e inmediatamente el pecado debería morir. Entonces eso le enseñaba a usted que el pecado lo hubiese matado a usted a menos que usted hubiera confesado sobre el inocente y el inocente pagó por su vida. Eso era una manera didáctica de enseñarle al oferente los alcances y la materialización del pecado, que la paga del pecado verdaderamente es la muerte. Pero también que la redención solo se conseguía a través del derramamiento de la sangre. No había otra manera de conseguir perdón. No era, ¿no?, que yo doy ofrendas de dinero, yo doy ofrendas de no sé qué, o yo hago ayunos de tal cosa. Si no hay derramamiento de la sangre, no hay remisión de pecados. Y eso es una realidad tan tangible que la podemos ver aquí, porque incluso el judaísmo, que siempre estuvo usando el templo, cambió de criterio últimamente, porque es que ya no tienen templo hace más de 2000 años. Entonces sacaron interpretaciones como que no, el que estudie las leyes del templo es como si ofreciera un sacrificio. Es igual, no, es falso. El que hace ofrenda de sus labios es como si ofreciera un toro en el altar, ¿es verdad? No. Y entonces después sacan esas interpretaciones, no, pero es que mire que ahí Dios recibió ofrendas de carácter redentorio cuando en la parashá anterior, en Terumá, se pedía que Dios le diga al pueblo que ofrendaran oro, plata, ¿cierto?, para construir los utensilios, pero ahí ellos están perdiendo el punto de que se estaba recibiendo todo eso para construir el lugar donde los sacrificios iban a tomar lugar. Y tanto así que aquí para la consagración de los sacerdotes tenía que haber sacrificio también, que fue lo que acabamos de leer. Mire lo que continúa diciendo el verso 5: y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el pectoral, y la ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, un turbante, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Y luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Eso es lo que estábamos leyendo al principio del aceite de la unción, cómo se usaba. Dice el verso 8: y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás túnicas. Las ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Mire cómo va relacionado vestidura con sacrificio aquí. ¿Dónde lo vemos también? En Génesis. Busquen Génesis 3:21. ¿Se acuerdan que Adán y Eva acababan de pecar? Se escondieron porque sabían que estaban desnudos
Y Dios le dice, ajá, ¿quién te dijo que estaba desnudo? No, la serpiente, la mujer, no sé qué. Y se hicieron hojitas de parra, o sea, se hicieron unas vestiduras de su propia invención, que no eran satisfactorias para que Dios los aceptara. Y entonces Dios inmediatamente los viste. Mire lo que dice, y Adonai Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Sí entendieron eso? ¿De dónde sacó las pieles? Animales. O sea, ¿eso qué significa? Que hubo un sacrificio, que ahí les enseñó, miren, o sea, lo que estamos viendo acá, Dios se lo tuvo que haber enseñado a Adán y Eva. Él les dijo, acuérdense que yo les dije, pueden comer de todo árbol que está aquí en el huerto, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que de él coman ciertamente morirán. La serpiente les dijo mentira, Eva fue engañada, Adán fue seducido, pero ambos pecaron y Dios los confronta. Y entonces ahí ellos se dan cuenta que están en un estado de desprotección, están en un estado en el que ellos todavía no tenían lo que Dios quería para ellos, porque Dios dice que cuando creó al hombre lo hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Pero ahí está el diseño, o sea, ese es el diseño, que el hombre tuviera la imagen y la semejanza, que sí tenía la imagen, porque la escritura después dice, y Dios hizo al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, en el Génesis. Pero entonces la semejanza, ¿cómo se hace? No es morfológica, no es física, es de caminar, aprender y replicar lo que Dios nos enseña. Entonces no podía tenerla en tan corto plazo. Entonces cuando esto pasa, ellos le hicieron caso a la serpiente y Dios enseguida les dijo, bueno, ¿se acuerdan que le dije que ciertamente morirían? Deberían morir. Voy a ser misericordioso con ustedes y yo voy a enviar, porque eso se lo dice a Eva, tu simiente, vas a tener un descendiente en particular que va a estar siempre enemistado con la descendencia de la serpiente. Y en esa disputa, en esa pelea, ellos se van a herir mutuamente. La serpiente va a herir en el carcañal, en el talón, a tu simiente, al Hijo de Dios. Pero esa herida no va a ser mortal. El Hijo de Dios sí va a herir mortalmente a la serpiente en la cabeza. Entonces, cuando le enseña todo eso, hacen un sacrificio, se arrepienten, y con esas pieles después es que Dios viste a Adán y a Eva. Entonces, veamos Apocalipsis 13:8, porque, o sea, eso todo está conectado con el Mesías. ¿Quién es el Cordero de Dios? Jesús. Todos los sacrificios siempre han apuntado a él. Entonces, Apocalipsis 13:8 dice, y le adorarán todos los habitantes sobre la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí está hablando de la bestia, de un poco de cosas ahí, pero esta es la parte que nos interesa. Están hablando ahora de, al final, que hay gente que va a adorar las cosas malas porque no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, y aquí se nos dice, este Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. ¿Cuándo se empezó a fundar el mundo? Cuando Dios lo empezó a crear. Entonces, aún desde allá o hasta allá tiene alcance el sacrificio del Mesías. Imagínense, hasta Adán, el primer hombre que pecó, Eva, su mujer, los hijos que todavía no habían nacido en ese entonces, y nosotros que salimos de ellos. O sea, es como cuando le dicen, tienen un pago retroactivo de no sé cuánto que se va a hacer efectivo hasta ahora, algo así. El pago del Mesías en la cruz es retroactivo hasta Adán, el primer hombre, y recoge todos los pecados de todos los hombres que han existido desde ese tiempo hasta el último hombre que exista cuando Él venga por segunda vez y se cierren las puertas de la misericordia, que es lo que está establecido en la Biblia. Ahora busquen 1 Pedro 1:18. Bien mal la letra. 1 Pedro 1:18 dice, tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir.
Cuando la Biblia dice vana, vanidad de vanidades, en hebreo es Ebel. Ebel, ¿se acuerdan de que hay una marca así? Se la puso. Ebel de Yambal, y Ebel significa en hebreo corrupción, podredumbre, o sea, algo que se degrada como la caca, algo así. Entonces, ahí dice, lo vuelvo a decir, Dios nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, de nuestra manera de vivir corruptible, sucia, la cual heredamos de nuestros padres, dice la Escritura, no con cosas corruptibles como oro o plata, o sea, esas cosas se degradan al fin y al cabo, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él, a la verdad, fue destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios ya sabía cómo iba a resultar todo, pero Dios ya tenía su respuesta a esto. Entonces dice, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de nosotros. Entonces ahí está algo muy importante. El rescate no es con oro, con plata, con ofrendas, con ayunos, con nada, es con sangre. Siempre fue así. Y las escrituras nos están diciendo que incluso antes de que el templo se mandara a establecer, ya se sabía que la sangre del Mesías era la única que podía redimir. Todo lo demás era temporal. O sea, sí fue de Dios, Dios lo entregó, pero fue temporal. Lo eterno, lo perfecto, estaba desde antes. Y a través de la sangre preciosa del Mesías, Cordero sin mancha y sin contaminación, es que Dios nos permite ser rescatados. Ahora busquen Romanos 3:25. Ay, caramba. Dice Romanos 3:25, como demostración de su justicia, Dios ha puesto a él como expiación por la fe ¿en su qué? En su sangre. Dice, a causa del perdón de los pecados pasados en la paciencia de Dios. O sea, Dios fue paciente, esperando el momento de la manifestación del Mesías. Mientras tanto puso el templo, los sacrificios temporales, pero la sangre del Mesías era la que causa el perdón de los pecados. Es lo que está establecido acá. Ahora busquen Hebreos 9:22. Que es algo fundamental que usted tiene que tener en cuenta. 9:22. Dice así, pues según la Torá, según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así está. Entonces vamos a ver en la ley dónde dice eso, porque hay veces que algunos judíos ortodoxos, no, pero eso no es así, porque se puede dar dinero, se puede darse de acá. Mire que dice Levítico 8:14. Después hizo que trajeran el novillo del sacrificio por el pecado. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del novillo del sacrificio por el pecado. Moisés lo degolló. Mire lo que viene aquí. Tomó parte de la sangre, la puso con su dedo sobre los cuernos del altar y alrededor y purificó el altar. Derramó el resto de la sangre al pie del altar y lo santificó para hacer expiación en él. Ahí hay un texto que valida lo que decía Hebreos, casi todo es purificado con sangre según la Torá, según la ley. Busquen Levítico 8:30, ahí mismo, pero más adelante. Dice, luego Moisés tomó parte del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció a Aarón y sus vestiduras. O sea, antes de consagrarlo, las mismas vestiduras eran rociadas con sangre. Y con él a sus hijos y sus vestiduras, y así consagró a Aarón y a sus vestiduras, con él y a sus hijos y sus vestiduras. O sea, ahí está otro ejemplo en la Torá, en la ley, de cómo se purificaba y se consagraba con la sangre de los sacrificios a elementos y también a las personas que eran los sacerdotes y sus vestiduras.
Ahora busquen Levítico 17:11. Levítico 17:11 dice, por esto es que está prohibido tomar sangre. Mire lo que dice. Porque la vida del cuerpo está en la sangre, la cual yo les he dado sobre el altar para hacer expiación por sus personas. Porque es la sangre la que hace expiación por la persona. Eso es palabra del Señor. Ahora vuelvan a Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice así. Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora salten al versículo 18. Dice así, así que como la ofensa de uno alcanzó a todos los hombres para condenación, así también la justicia realizada por uno alcanzó a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Ahora vamos a Isaías 1:11. Donde incluso los sacrificios sin la correcta actitud de arrepentimiento son censurados por Dios, y hoy en día es lo mismo. O sea, usted puede hacer una profesión de fe falsa con el único sacrificio vigente que es Jesucristo, y eso tampoco le va a funcionar porque Dios lo sabe y lo conoce todo, lo más profundo de nuestros pensamientos. Entonces a Dios no se le puede engañar. Uno mismo es el que se engaña, o su necio corazón es el que lo engaña a uno. Dice Isaías 1:11 al 16. Dice el Señor, ¿de qué me sirve la multitud de sus sacrificios? Él dice sus sacrificios, en vez de decir mis sacrificios, los que Él ordenó. Está diciendo, hay una gran diferencia entre lo que yo pedí y lo que ustedes me están trayendo. Incluso si son los mismos animales, incluso si es el mismo templo correcto, incluso si es el mismo sumo sacerdote o los sacerdotes, algo anda mal. Y es su corazón, nuestro corazón, el que estaba fallando ahí. Mire lo que dice. Hastiado estoy de los holocaustos de carneros y del cebo de animales engordados. No deseo sangre de toros, de corderos y de machos cabríos. Cuando vienen a ver mi rostro, ¿quién pide esto de sus manos para que pisoteen mis atrios? No traigan más ofrendas vanas. Aquí está una clave. Vanas. El incienso me es una abominación. También lo es las lunas nuevas, los shabbats y el convocar asambleas. No puedo soportar iniquidad con asamblea festiva. O sea, aquí no está diciendo que el problema eran los días de reposo ni la fiesta. Estaba diciendo, aquí a las fiestas y a los shabbats viene un poco de gente con su corazón no regenerado y arrepentido, con sus intenciones de seguir asesinando, de seguir violando, de seguir haciendo una cantidad de maldades, y se presentan aquí con la cara lavada como si no hicieran eso y yo no lo supiera. Esto es lo que está diciendo Dios. No puedo soportar iniquidad con asamblea festiva. Mi alma aborrece sus lunas nuevas y sus festividades. Nuevamente, eso es proyección de su corazón, es lo que está diciendo Dios. Me son una carga, estoy cansado de soportarlas. Aquí Dios es el que está hablando como si Él fuera el sumo sacerdote que está cargando los pesos de nuestros pecados encima de Él. Entonces dice, mi alma aborrece sus lunas nuevas, me son una carga, estoy cansado de soportarlas. Cuando extiendan sus manos, usted sabe que oraban así, yo esconderé de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen las oraciones, no voy a escucharlos. Sus manos están llenas de sangre. Estaba hablando de gente, incluso asesinato. Lávense, límpiense, quítense la maldad de sus acciones delante de mis ojos.
Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen el derecho, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, amparen la viuda. ¿Qué estaba diciendo? Rectifiquen su corazón, arrepiéntanse de verdad y todo se va a solucionar. Aquí Mateo 12:7, el mismo Mesías es quien nos dice algo similar. Vayan buscando Mateo 12:7. Y eso está citando a Oseas, que lo vamos a buscar ahorita. Entonces Mateo 12:7 dice, si hubieran conocido qué significa misericordia quiero y no sacrificios, no habrían condenado a los que no tienen culpa. Miren esto, misericordia quiero y no sacrificio. Ahora busquen Oseas 6:1, que es donde aparece esta cita. 6 del 1 al 6. El Señor los mandó a llamar y dicen, vengan y volvámonos al Señor, porque Él arrebató, pero nos sanará. Él hirió, pero nos vendará. Él nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos de Él. Aquí está hablando de la alusión a la resurrección después de que el Mesías con su muerte pague por nuestras culpas. El verso 3 dice, conozcamos y persistamos en conocer al Señor. Segura como el alba será su salida. Vendrá a nosotros como la lluvia tardía regará la tierra. ¿Qué haré contigo, oh Efraín? ¿Qué haré contigo, oh Judá? La lealtad de ustedes es como la nube de la mañana y como el rocío que muy temprano se desvanece. Aquí Dios se está quejando de su pueblo. Está diciendo, ustedes dicen que me aman, pero su corazón está lejos de mí. Dice el verso 5, por esta razón yo los despedazaré por medio de los profetas. Los mataré con los dichos de mi boca y mi juicio saldrá como la luz. ¿Usted se acuerda que la escritura dice que la misma palabra es como una espada cortante de 2 filos que penetra hasta lo más profundo del alma y discierne los pensamientos de los sentimientos? Eso es lo que está diciendo. No es que los va a matar físicamente, sino que nos va a destrozar para separar el pecado. Es como una operación muy, muy seria o una quimioterapia que eso lo deja a uno destruido, pero es porque la mayoría del cuerpo está contaminado. Entonces en esa limpieza Dios dice, los voy a despedazar, o sea, les voy a separar. Y eso es lo que el Mesías también enseñaba. Más vale entrar en el reino de los cielos cojo, tuerto, sin mano, que ser completamente echado en el lago de azufre y de fuego, que es la segunda muerte. Si tu ojo te es ocasión de pecar, sácalo de ti. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala y arrójala al fuego. Si tu pie, lo mismo. Eso es lo que está diciendo en despedazar. Con los dichos de su boca, cuando usted escuche la palabra de Dios y le diga, ay, esto me cayó a mí. No es el pastor, no es el rabino, no sé qué, es la palabra de Dios que él puso allí, pero con un fin, preservarlo a usted, purificarlo, completarlo, cuando le quite lo malo, le ponga lo bueno y después usted dice, haz en mí un nuevo corazón, Señor, me arrepiento, y Dios lo acepta a usted. Mira lo que dice el versículo 6. Después de todo lo que dice, porque yo quiero misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Por qué? Porque el sacrificio es correctivo. Es pequé, no quiero morir, quiero ser perdonado, quiero ser arrepentido, y ahí está la disposición para usted. Pero después de esto hay un accionar de Dios que también pone su Espíritu Santo en nosotros para que dejemos de pecar. Eso fue lo que el Mesías le dijo a la mujer que era adúltera. Vete y no peques más. Y eso es una realidad que solo el Mesías puede hacer. Ahora busquen Miqueas 6:6. Miqueas 6, Miqueas 6:1, perdón. No, 6:6, sí, qué pena. Sí.
Están preguntando, ¿con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios Altísimo? ¿Me presentaré a Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Aceptará el Señor millares de carneros o miriadas de arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué requiere de ti el Señor? Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con Dios. Esto es lo mismo que decir misericordia quiero y no sacrificios. Estudien la palabra, conózcanme a mí que soy el Señor, imítenme y yo los voy a bendecir y yo los voy a ayudar y ustedes van a ser partícipes de esta obra de redención. Se van a volver ya no siervos, sino amigos. Y en esa amistad van a colaborar también con ser sacerdotes, ser personas del ministerio de la reconciliación para que otros sean aceptos. Busquen 1 Samuel 15, 22. Nuevamente esta misma idea. Dice 15:22 de 1 Samuel. Entonces Samuel preguntó, ¿se complace tanto el Señor en los holocaustos y sacrificios como en la palabra del Señor, como en que la palabra del Señor sea obedecida? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención es mejor que el cebo de los carneros. Porque ustedes han escuchado el dicho ese, ¿no? El que peca y reza empata. Peligroso. Y contrario a lo que está diciendo las Escrituras, porque está haciendo afrenta de Dios, pensando en avanzado, ¿no? Yo peco y Dios me permite hacer esto. Y ahí es cuando Dios dice, me tienen harto estos sacrificios, no los voy a recibir. Pueden orar que voy a esconder mis ojos de ellos. Y por último, busquen Malaquías 3:1. Díseme cuando lo tengan. Malaquías 3:1 hasta el 4 dice así. He aquí que yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y luego repentinamente vendrá a su templo el Señor a quien buscan, el ángel del pacto a quien ustedes desean. He aquí que viene, ha dicho Adonai, el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿O quién podrá mantenerse en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como lejía de lavanderos. Él se sentará para afinar y purificar la plata, porque purificará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y ofrecerán al Señor ofrendas en justicia. Así será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño y como en los tiempos antiguos. Solo el accionar del Mesías Yeshua puede permitir que hoy día se puedan hacer ofrendas de justicia. Fuera de Él no se puede. Y es tan real que vaya usted y haga un templo allá y meta sacerdotes. Complicado. Entonces vamos a darle gracias a nuestro Dios. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos, que nos permites estudiar tu palabra y aprenderla también para ponerla en práctica, Señor. Te pedimos bendiciones para todos los que escuchen este mensaje. Te pedimos que nos des la gracia y la bondad de ser, Señor, no solamente siervos tuyos, sino amigos tuyos, y que seamos también partícipes en la obra de redención como sacerdotes y como tú mismo nos llamas, Señor, como ministros de la reconciliación. Padre eterno, bendícenos y haz que tu palabra sobreabunde en nuestra mente y corazón, y disponnos también para predicar a tiempo y a destiempo, y que muchas personas te conozcan, Señor, y seas tú quien los perdones y los instaures en tu reino de luz y de perpetuidad, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén.